A más de 6.000 metros de altura, el viento muerde la piel como un animal herido. Entre la nieve eterna descansa una niña intacta, dormida desde hace 500 años. No fue un crimen, ni un accidente. Fue un honor, o al menos así lo llamaba el imperio más implacable de los Andes. ¿Hasta dónde puede llegar una civilización por miedo a sus dioses? Imagina un silencio tan profundo que lastima los oídos. Estamos a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en la cima congelada de la cordillera de los Andes. Aquí, donde el oxígeno es escaso y la temperatura permanece bajo cero durante todo el año, el viento no sopla, aúlla como bestia herida, cortando la piel expuesta con filo de navaja invisible. Es un desierto vertical de hielo y roca donde nada vivo debería existir. Y sin embargo, en medio de esta nada blanca iluminada por un rayo de sol pálido, yace algo imposible. Una niña. Su piel se conserva intacta, suave como porcelana antigua. Sus pestañas negras descansan sobre mejillas con una serenidad que parece suspendida en el tiempo. Sus manos pequeñas rodean su propio cuerpo en un abrazo final, protector. Lleva un vestido de lana de alpaca de la más alta calidad, tejido con patrones geométricos perfectos. Su cabello está trenzado con precisión ritual. A simple vista, parece que solo está tomando una siesta profunda. Parece que si nos acercamos y la tocamos con cuidado, abrirá los ojos en cualquier momento, parpadeará confundida y preguntará dónde está, pero no lo hará. Esa niña ha estado durmiendo ahí, dentro de este congelador natural creado por la altitud extrema y el frío perpetuo, durante más de 500 años. El hielo detuvo el tiempo en su cuerpo. La falta de oxígeno impidió que las bacterias de descomposición hicieran su trabajo. La temperatura bajo cero momificó sus tejidos hasta convertirla en una cápsula del tiempo biológica perfecta. Es como si el momento exacto de su muerte hubiera sido fotografiado en 3 dimensiones y preservado para la eternidad. En nuestro mundo moderno, encontrar el cuerpo congelado de una menor en una montaña remota sería tratado como la escena de un crimen atroz. La policía acordonaría el área. Los forenses buscarían evidencia. Los medios gritarían pidiendo justicia. La sociedad entera exigiría saber quién fue el monstruo responsable. Pero esto no fue un asesinato, al menos no en el sentido legal que nosotros conocemos hoy. Esto no fue el acto desesperado de un criminal huyendo con su víctima hacia las alturas. No hubo forcejeo ni resistencia violenta. Esto fue considerado el honor más alto posible en una de las civilizaciones más sofisticadas que América precolombina conoció jamás. Esto fue un acto religioso sancionado por el Estado, aplaudido por las masas, bendecido por los sacerdotes más poderosos del imperio. Fue considerado un privilegio tan grande que familias enteras competían para que sus hijas fueran elegidas. O al menos, eso es lo que la narrativa oficial del imperio quería que todos creyeran. Bienvenidos al Tahuantinsuyo, el glorioso Imperio Inca. Un lugar que la historia recuerda por sus templos forrados de oro macizo, por sus caminos de piedra que atravesaban montañas imposibles, por sus muros construidos con bloques tan perfectamente encajados que no cabe una hoja de papel entre ellos. Pero ese mismo imperio, esa misma civilización que dominó la ingeniería y la astronomía, escondía un secreto mucho más oscuro en sus cimientos religiosos. En este imperio teocrático, la verdadera moneda para comprar el favor de los dioses no era el metal precioso, ni el maíz, ni las telas finas. Era algo mucho más frágil, mucho más valioso: la sangre inocente, la virginidad intacta, la infancia robada.
Hoy no vamos a hablar de tesoros perdidos ni de arquitectura imposible. Hoy vamos a entrar en las sombras del Tahuantinsuyo. Vamos a cruzar las puertas de la Tlahuasi, la casa de las escogidas, para descubrir la historia brutal de las mujeres que nacieron con una fecha de caducidad tatuada invisiblemente en su piel. Niñas criadas desde la infancia para servir al Estado con sus cuerpos, ya fuera en el lecho de un noble como regalo político o bajo el hielo eterno de una montaña sagrada como ofrenda divina. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no aparece en los libros de texto escolares. El Tahuantinsuyo no era solo un imperio, era una máquina teocrática perfectamente engrasada, donde cada pieza humana tenía una función asignada desde el nacimiento. En la cima de esta pirámide de poder estaba el Sapa Inca, el emperador considerado hijo directo del dios Sol, Inti. Su palabra era ley divina. Debajo de él, una jerarquía de nobles, sacerdotes, generales y burócratas administraban millones de súbditos distribuidos a lo largo de miles de kilómetros de territorio andino. Pero el verdadero poder de este imperio no residía solo en sus ejércitos ni en su ingeniería. Residía en su capacidad de controlar la mente colectiva mediante la religión. Los incas habían perfeccionado el arte de convertir el miedo cósmico en obediencia terrenal. Creían firmemente que el orden del universo dependía de un equilibrio delicado entre los humanos y los dioses. Si ese equilibrio se rompía, el caos se desataría. Sequías devastadoras, terremotos que hundirían ciudades, erupciones volcánicas que cubrirían los campos de ceniza mortal, epidemias que diezmarían poblaciones enteras. ¿Y cómo se mantenía ese equilibrio? Mediante el tributo constante. Pero no cualquier tributo. Los dioses andinos, según la teología oficial, no necesitaban oro ni plata. Necesitaban algo mucho más preciado. Necesitaban pureza absoluta, necesitaban inocencia sin mancha, necesitaban la sangre de quienes aún no habían sido corrompidos por el mundo adulto, y en la cosmovisión inca no había nada más puro que una niña virgen de belleza perfecta, sin defectos físicos, educada en el servicio sagrado desde la infancia. Aquí es donde entra el concepto de las aclas, las escogidas. Eran niñas seleccionadas por funcionarios imperiales de entre todas las provincias del imperio por cumplir criterios estrictos de perfección física y potencial belleza futura. Oficialmente eran llamadas Vírgenes del Sol, esposas simbólicas de Inti, dedicadas en cuerpo y alma al servicio divino. Vivían recluidas en edificios especiales llamados Aclahuasi, literalmente Casa de las Escogidas, donde pasaban años siendo entrenadas en artes consideradas sagradas, tejer las telas más finas para los templos, preparar la chicha ceremonial, aprender rituales religiosos complejos. Suena casi místico, casi honorable, pero despoja la narrativa de su propaganda oficial y mira lo que realmente era: un sistema industrial de control absoluto sobre los cuerpos femeninos. Las aclas no elegían entrar a la Tlahuasi, no tenían voz ni voto. Eran arrancadas de sus familias siendo niñas pequeñas, encerradas en edificios sin ventanas hacia el exterior, vigiladas constantemente por mujeres mayores y eunucos, criadas en aislamiento total del mundo exterior. Su castidad no era preservada por devoción espiritual personal, sino por muros de piedra impenetrables y castigos brutales para cualquiera que osara violarla. Y al final de su educación, cuando alcanzaban la pubertad, sus destinos eran decididos por otros. Algunas se convertían en concubinas regaladas a nobles leales como recompensa política. Otras permanecían encerradas de por vida como guardianas perpetuas del sistema que las había esclavizado. Y las más afortunadas
Aquellas cuya belleza era considerada sobrenatural eran reservadas para el honor supremo, la capacocha, el sacrificio humano en las cumbres de montañas sagradas. El imperio llamaba a esto reciprocidad cósmica. La sociedad moderna tiene otro nombre para ello: explotación sistemática de menores bajo justificación religiosa. Porque aquí está la verdad incómoda que la romantización arqueológica a veces olvida mencionar. El imperio inca, con toda su sofisticación arquitectónica y administrativa, construyó parte de su estabilidad política sobre el sacrificio literal de sus propias hijas. No metafóricamente, literalmente. Y lo hizo durante generaciones, normalizando lo que hoy reconoceríamos como uno de los abusos institucionalizados más sistemáticos de la historia precolombina. La pureza femenina se convirtió en la moneda más valiosa del imperio. Y como toda moneda valiosa, fue controlada, acaparada y finalmente gastada por quienes detentaban el poder. Las niñas perfectas no crecían para tener familias propias. Crecían para ser consumidas por la maquinaria teocrática, ya fuera mediante matrimonios forzados, clausura perpetua o muerte ritual en las alturas heladas. Su infancia era robada el día que eran señaladas, y esa es la historia que debemos contar. Antes de que el frío eterno congelara sus venas, hubo fuego y vida. Para entender cómo una niña termina sola en la cima del mundo, debemos retroceder el reloj y viajar a una pequeña aldea rural, aferrada precariamente a la ladera de una montaña escarpada en los Andes, durante el reinado del gran Pachacútec, el emperador cuyo nombre significa el que sacude la tierra. La vida aquí es dura, marcada por el ciclo implacable del sol, la lluvia y la cosecha de papas. Las familias se levantan al amanecer para trabajar los andenes agrícolas tallados en la montaña. Los niños juegan entre las llamas que pastan. Las mujeres tejen mientras cocinan. Es una existencia sencilla, gobernada por ritmos ancestrales. Pero hay un día específico que todos los aldeanos temen más que a la sequía, más que a las tormentas de granizo, más que a las enfermedades que ocasionalmente arrasan las comunidades. Es el día en que los funcionarios imperiales descienden por el Capac Ñan, el camino inca. Los apumarca, o inspectores provinciales, no son soldados sedientos de sangre ni invasores extranjeros. Son algo mucho más frío, mucho más eficiente. Son burócratas imperiales. Visten túnicas finas de colores vivos que contrastan brutalmente con los tonos pardos de la aldea campesina. Llevan quipus, esos sistemas de cuerdas anudadas que sirven como bases de datos tridimensionales para registrar tributos. Y en sus ojos brilla una mirada calculadora, evaluadora, desprovista de toda emoción. No vienen a recaudar maíz, ni tejidos, ni llamas. Vienen a realizar una inspección de inventario humano. Vienen a buscar piezas para la maquinaria estatal. Y las piezas que codician son niñas, pequeñas de entre 8 y 10 años. Cuando la comitiva imperial entra en la plaza del pueblo, el aire se vuelve denso, casi irrespirable. No hay música de bienvenida, no hay celebración festiva, solo un silencio pesado, cargado de miedo colectivo. Las madres aprietan instintivamente a sus hijas contra sus faldas, tratando inútilmente de hacerlas invisibles, de esconder su belleza bajo la suciedad o los harapos. Los padres bajan la cabeza, sabiendo que resistirse abiertamente es invocar la muerte no solo para ellos, sino para toda la familia. Porque la voluntad del Sapa Inca es la voluntad de los dioses. Y nadie, absolutamente nadie, discute con los dioses sin sufrir consecuencias devastadoras. El proceso de selección es brutal en su eficiencia clínica. Los funcionarios ordenan formar a todas las niñas de la edad apropiada en filas organizadas en el centro de la plaza. Luego,
Caminan lentamente entre ellas, deteniéndose ocasionalmente para examinarlas con la misma frialdad con la que un granjero examina ganado de primera calidad en un mercado. Buscan la perfección absoluta y sus criterios son inflexibles. Las manos de los funcionarios tocan los rostros de las niñas sin pedir permiso, girándolos hacia la luz del sol para evaluar la simetría de las facciones. Abren sus bocas con dedos intrusivos para revisar que la dentadura esté completa, alineada, sin ausencias ni deformidades. Revisan la piel bajo la luz directa, buscando imperfecciones. Un lunar en el lugar equivocado, una pequeña cicatriz en la rodilla por una caída infantil, una marca de nacimiento, una quemadura antigua. Inspeccionan las manos en busca de callosidades excesivas o dedos torcidos. Observan la postura, la forma de caminar, la simetría corporal. Cualquier defecto físico, por mínimo que sea, es motivo de rechazo inmediato. Solo las impolutas, las radiantes, aquellas cuya belleza parece desafiar la pobreza y la suciedad de su entorno campesino, son consideradas candidatas viables. Para la familia de una niña señalada, el momento es una mezcla devastadora de orgullo religioso forzado y cálculo pragmático de supervivencia. El Estado inca es generoso con quienes entregan voluntariamente a sus hijas para el servicio sagrado. Se les otorgan privilegios especiales, exención de ciertos tributos laborales, regalo de ganado adicional, elevación en el estatus social dentro de la jerarquía comunitaria. Es un ascenso instantáneo comprado con la ausencia permanente de una hija. El padre sabe que está asegurando el bienestar material de sus otros hijos, pero el precio a pagar es un vacío emocional que nunca sanará completamente. En el momento exacto en que el funcionario señala con su dedo a una niña específica y pronuncia la palabra sagrada, Akla, su destino queda sellado de manera irrevocable. En ese instante, ella deja de ser la hija de sus padres. Su nombre anterior, el que le pusieron al nacer, es borrado simbólicamente de los registros familiares. Su pasado personal es aniquilado. Ese mismo día, sin tiempo para despedidas prolongadas ni preparativos emocionales, es separada físicamente de los brazos de su madre. La niña, confundida, asustada, sin comprender completamente lo que está sucediendo, mira hacia atrás por última vez mientras es escoltada fuera de su hogar por guardias imperiales. Ya no pertenece a su familia. Ahora es, en cuerpo y alma, propiedad exclusiva del Tahuantinsuyo. Su infancia acaba de terminar. Su función como tributo humano acaba de comenzar. El viaje desde las aldeas rurales dispersas hasta los grandes centros administrativos del imperio puede durar días o incluso semanas. Durante ese trayecto por los caminos de piedra perfectamente construidos que atraviesan valles, cruzan ríos mediante puentes colgantes de cuerda y escalan laderas imposibles, las niñas seleccionadas experimentan su último contacto real con el mundo exterior. Ven por última vez el cielo abierto sin restricciones. Sienten por última vez el viento libre en sus rostros. Observan a campesinos trabajando en los campos, a comerciantes transportando mercancías, a familias viviendo vidas normales que ellas nunca volverán a tener. Cuando finalmente llegan a Cusco, la capital imperial, o a una de las capitales provinciales importantes como Quito o Tumebamba, son conducidas directamente ante una estructura arquitectónica que domina el paisaje urbano, tanto por su tamaño monumental como por el misterio inquietante que emana de sus muros ciegos. El Aclahuasi. Desde la calle, el edificio impone una mezcla contradictoria de reverencia religiosa y terror supersticioso en quienes lo contemplan.
Sus muros exteriores son de piedra inca clásica, bloques masivos de andesita cortados con precisión geométrica perfecta y encajados sin argamasa con tal exactitud que ni una hoja de cuchillo podría pasar entre las junturas. La mampostería es impecable, demostrando el poder y la permanencia del Estado. Pero lo más inquietante de la Clahuasi no es la grandiosidad de la piedra, es la ausencia deliberada. No hay ventanas que miren hacia la ciudad exterior. Los muros son completamente ciegos, diseñados no solo para impedir que extraños entren sin autorización, sino crucialmente para asegurar que nadie que esté dentro pueda jamás mirar hacia afuera, hacia la libertad que han perdido. Es simultáneamente una fortaleza militar, un convento religioso y sobre todo una prisión de alta seguridad disfrazada de templo sagrado. Al cruzar el umbral de entrada por primera vez, las pesadas puertas dobles de madera reforzada con bandas de bronce se cierran detrás de las niñas con un sonido definitivo, resonante, final. El estruendo metálico del cerrojo grande deslizándose en su lugar es literalmente el sonido de su libertad muriendo. Es el punto de no retorno. A partir de este momento, el mundo exterior deja de existir para ellas. Dentro, el Clahuasi se revela como una ciudad autónoma dentro de la ciudad mayor. Un complejo laberíntico de patios interiores, jardines cuidadosamente mantenidos, talleres especializados de tejido, cocinas ceremoniales, dormitorios colectivos y salas de instrucción religiosa. El sol brilla sobre los patios abiertos, las fuentes de agua fluyen, las flores crecen en jardines ordenados. Superficialmente parece un lugar hermoso, incluso lujoso, pero el aire se siente denso, estancado, cargado con algo invisible, pero opresivo. Es el aire de un lugar donde el tiempo se ha detenido, donde no hay futuro más allá de los muros. Aquí comienza la transformación sistemática de niñas en herramientas del Estado. Las recién llegadas entran en un universo exclusivamente femenino, rigurosamente purgado de cualquier presencia masculina no autorizada. Los únicos hombres que tienen permiso legal para cruzar estas puertas selladas son el Sapa Inca mismo, considerado una deidad viviente cuya presencia santifica cualquier espacio que ocupe, y ocasionalmente médicos especializados en casos de enfermedad grave. Todo el resto del personal de vigilancia, administración y seguridad está compuesto por eunucos, hombres que fueron castrados antes de la pubertad. Sus rostros permanentemente inexpresivos, sus voces perpetuamente agudas e infantiles, y sus cuerpos modificados quirúrgicamente sirven como recordatorios constantes y vivientes de lo que el sistema teocrático hace con aquellos cuerpos que sirven al poder absoluto. Pero las verdaderas autoridades diarias, las carceleras efectivas de este sistema, son las mamaconas. Son mujeres mayores, antiguas, saclas, que sobrevivieron décadas dentro del sistema y que tomaron o fueron forzadas a tomar votos de celibato perpetuo para permanecer como guardianas vitalicias. Ellas gobiernan este mundo cerrado con una disciplina que rivaliza con la de cualquier orden monástica medieval europea. Conocen cada rincón de la Clahuasi, conocen cada estrategia que una niña podría intentar para escapar, porque ellas mismas las intentaron en su juventud. Y ahora, convertidas en extensiones del poder estatal, se aseguran de que ninguna nueva generación logre lo que ellas no lograron, la libertad. Bajo la tutela implacable de las mamaconas, comienza el proceso de adoctrinamiento, un lavado psicológico lento, meticuloso, diseñado para quebrar la voluntad individual y reemplazarla con obediencia absoluta al Estado teocrático. La primera lección que las niñas aprenden es la más dolorosa. Ya no tienen nombre propio, ya no tienen familia, ya no tienen pasado, solo tienen función, y esa función será decidida por otros cuando llegue el momento.
La vida diaria dentro de los muros de la Clawasi es una rutina mecánica de trabajo incesante, disfrazada cuidadosamente bajo el lenguaje del servicio sagrado. Desde el amanecer, marcado por el sonido de caracolas ceremoniales que resuenan en los patios interiores, hasta el anochecer señalado por el toque de queda estricto, cada minuto del día está programado, supervisado, controlado. No existe tiempo libre en el sentido que lo entendemos. No existe privacidad. No existe la posibilidad de estar simplemente sola con los propios pensamientos sin ser observada. Las niñas aprenden a tejer el kumbi, la tela más fina y exquisita producida en todo el Tahuantinsuyo. Está hecha con lana de vicuña, ese camélido andino cuyo pelaje es más suave que la seda china y más cálido que cualquier material conocido en el mundo precolombino. El kumbi era tan valioso que estaba legalmente reservado exclusivamente para los altares de los templos principales y para las vestimentas ceremoniales del Sapa Inca y la nobleza más alta. Tejer kumbi no es tarea simple. Requiere dedos pequeños y ágiles, trabajando durante horas con concentración absoluta, creando patrones geométricos complejos llamados tocapus, que codifican información sobre linajes, conquistas y cosmología. Las manos de las niñas trabajan hasta que los dedos sangran, hasta que desarrollan callosidades permanentes, perfeccionando técnicas que toman años dominar. Y saben, porque se les recuerda constantemente, que un solo error en el patrón del tejido es considerado una ofensa directa a los dioses. Un hilo fuera de lugar, un color equivocado en la secuencia, cualquier imperfección visible podría resultar en castigo físico severo. La perfección no es aspiración, es requisito absoluto. También aprenden a preparar la chicha, la cerveza ceremonial de maíz fermentado, que es fundamental en todos los rituales religiosos importantes del imperio. Pero el proceso de hacer chicha para uso sagrado es particularmente perturbador. Las niñas deben masticar granos de maíz cocido durante horas, usando las enzimas de su propia saliva para iniciar el proceso de fermentación. Mastican hasta que sus mandíbulas duelen, hasta que sus bocas están crudas, escupiendo la pasta resultante en grandes vasijas de cerámica, donde fermentará durante días hasta convertirse en la bebida alcohólica que embriagará a los sacerdotes durante los festivales estatales. Pero la verdadera educación que reciben no es técnica, es psicológica. Es la demolición sistemática de su sentido del yo y su reemplazo con identidad corporativa como propiedad del Estado. Día tras día, semana tras semana, año tras año, las mamaconas les susurran al oído las mismas frases, repitiéndolas hasta que se convierten en verdad internalizada. Ya no pertenecéis a vuestros padres, no pertenecéis a vuestras aldeas, no os pertenecéis a vosotras mismas. Vuestra piel, vuestro cabello, vuestros ojos, vuestros pechos cuando crezcan, vuestro útero, todo vuestro ser físico y espiritual es propiedad exclusiva de Inti, el dios Sol. Y servir a Inti significa obedecer al Sapa Inca sin cuestionar jamás. Se les enseña a suprimir activamente cualquier deseo individual que surja en sus mentes. Soñar con volver a casa es clasificado como traición religiosa. Sentir curiosidad por los hombres es herejía castigada con severidad extrema. Expresar tristeza o nostalgia por la familia perdida es evidencia de debilidad espiritual que debe ser erradicada mediante penitencias. Ayunos prolongados, vigilias nocturnas sin dormir, trabajos extra especialmente duros. La alegría individual también es sospechosa. Reír demasiado alto o con demasiada libertad es señal de orgullo que debe ser quebrado. Paradójicamente, mientras sus mentes son aplastadas mediante este régimen psicológico brutal, sus cuerpos son mimados con cuidados que ninguna niña campesina común jamás experimentaría.
Viven rodeadas de lujos relativos. Duermen sobre mantas suaves de lana fina en lugar del suelo duro. Comen dietas ricas y variadas que incluyen carne fresca de llama, maíz de la mejor calidad, frutas exóticas traídas desde las tierras bajas, vegetales selectos. Comen significativamente mejor que cualquier campesino promedio del imperio, cuya dieta consiste principalmente en papas, maíz y ocasionalmente carne seca. Pero esta dieta abundante no es acto de generosidad paternal del Estado. Es inversión calculada en capital humano. El Estado las está cebando, engordando, preparando sus cuerpos para futuros usos específicos. Sus cuerpos son moldeados intencionalmente. Su piel es cuidada meticulosamente con aceites perfumados para que no se queme bajo el sol andino intenso. Su cabello es lavado regularmente con hierbas aromáticas y peinado con esmero. Son pulidas como se pule una joya antes de venderla, o como se engorda el ganado de calidad antes de llevarlo al mercado. A medida que los años pasan y las niñas inevitablemente se transforman en adolescentes, la atmósfera dentro de la Clawasi cambia de manera palpable. La inocencia infantil da paso lentamente a una atención sexual reprimida, sofocante, omnipresente. Ellas saben, porque los rumores corren susurrados por los pasillos de piedra durante la noche, que están siendo preparadas para algo. Sienten cómo sus propios cuerpos cambian, cómo florecen en la pubertad, y entienden con un terror creciente que esa belleza emergente es simultáneamente su mayor activo y su mayor peligro. Viven con el miedo constante esquizofrénico de ser consideradas defectuosas, lo que podría resultar en rechazo y destino incierto, pero también con el terror igualmente real de ser juzgadas demasiado perfectas, lo que las marca para sacrificio. Es una existencia paranoica, caminando perpetuamente sobre cáscaras de huevo, donde cada palabra, cada gesto, cada expresión facial es potencialmente evaluada y anotada. Están atrapadas en una jaula dorada, esperando pasivamente a que el dueño invisible de la llave decida cuándo y exactamente cómo consumirá su juventud robada. El tiempo dentro de los muros ciegos de la Clawasi no se mide con el movimiento predecible del sol ni con el cambio de las estaciones. Se mide con la biología implacable de los cuerpos femeninos. La infancia de las Akyas es un periodo de gracia temporal, pero es finito, y todas lo saben. Cuando una niña alcanza finalmente la pubertad, cuando la primera sangre menstrual mancha su túnica blanca ceremonial, suena metafóricamente la campana del destino. Es la señal biológica inequívoca de que la mercancía humana ha madurado completamente. Es el momento de la cosecha final. Los funcionarios imperiales regresan al recinto, pero esta vez no vienen a seleccionar nuevas candidatas. Vienen a clasificar el inventario existente. El ambiente no es de evaluación curiosa como en las aldeas, sino de decisión solemne e irrevocable. Las jóvenes doncellas, ahora adolescentes con cuerpos de mujeres, pero mentes moldeadas por años de encierro, son alineadas en formación militar en el patio central de la Clawasi. El aire vibra literalmente con una ansiedad eléctrica que puede ser físicamente sentida. En este punto crítico de sus vidas, sus destinos se bifurcan en tres caminos radicalmente distintos. Y ninguno, absolutamente ninguno de esos caminos ha sido elegido por ellas. Son tres rutas hacia destinos irrevocables, determinados enteramente por la evaluación que otros hombres hacen de su apariencia física y su utilidad política. El primer camino es el del pragmatismo político crudo. Las jóvenes que poseen belleza notable pero quizás no son consideradas absolutamente perfectas, tal vez su piel es un tono más oscura que el ideal estético de la élite cusqueña, o pertenecen a linajes de caciques locales de territorios recientemente conquistados, son clasificadas burocráticamente como
vírgenes de obsequio. En un instante legal, dejan de ser sagradas para convertirse en moneda diplomática de cambio. El Zapa Inca las regala estratégicamente a nobles especialmente leales que han demostrado valor militar, a gobernadores provinciales cuya lealtad necesita ser reforzada, o a líderes de pueblos aliados cuya cooperación es políticamente valiosa. Imagina la humillación psicológica brutal, haber sido criada durante años creyéndote una esposa simbólica del dios Sol, destinada a servicio divino elevado, para descubrir súbitamente que en realidad eres simplemente un objeto de trueque político. En cuestión de días, pasan de la castidad absoluta rigurosamente vigilada al lecho forzado de un guerrero desconocido en alguna provincia lejana. Son convertidas instantáneamente en concubinas, en objetos de placer sexual y en vientres políticos cuya función reproductiva es engendrar la siguiente generación de élite mestiza que atará a las poblaciones conquistadas al centro del poder imperial. El segundo camino es el de la permanencia institucional. Algunas aclas son seleccionadas, o más precisamente, se les permite elegir bajo presión psicológica inmensa, quedarse dentro del sistema para siempre. Se convierten en mamaconas, tomando votos formales de celibato perpetuo y transformándose en las nuevas guardianas de la Clawasi. Envejecerán dentro de esos mismos muros de piedra que conocieron de niñas, enseñando ritualmente a las nuevas generaciones de niñas capturadas a obedecer sin cuestionar, perpetuando exactamente el mismo ciclo de encierro y control que les robó su propia libertad en la infancia. Son las supervivientes del sistema, sí, pero también son las carceleras voluntarias o resignadas de su propia historia traumática, condenadas a revivir su opresión generación tras generación. Pero es el tercer camino el que verdaderamente hiela la sangre de cualquiera que escuche esta historia con ojos morales modernos. Es el camino reservado exclusivamente para la perfección física absoluta. Los funcionarios caminan lentamente entre las filas de adolescentes y se detienen reverentemente ante aquellas que literalmente no tienen igual en belleza. Las que poseen una simetría facial que parece matemáticamente perfecta, piel que brilla como porcelana sin una sola marca, cabello que cae en cascadas perfectas, cuerpos que representan el ideal estético andino en su expresión más pura. Ellas son solemnemente designadas como las elegidas para la capacocha, el ritual de sacrificio humano supremo. La sociedad inca construyó elaboradamente una narrativa propagandística que insistía en que esto era el honor más grande que una mujer podía recibir en vida. Se les dice repetidamente que no van a morir en el sentido común de la palabra, sino que van a ascender para vivir eternamente con los dioses en el Hanan Pacha, el mundo superior, desde donde protegerán mágicamente al imperio de desastres naturales y enemigos humanos. Pero si miras más allá de la propaganda oficial y observas sus rostros reales, ves la verdad que no puede ser escondida. Sus manos tiemblan incontrolablemente. Sus ojos están vidriosos con miedo apenas contenido. Algunas lloran en silencio. La fe religiosa forzada no puede completamente borrar el instinto humano universal de sobrevivencia. La primera menstruación, que debería ser celebrada como entrada natural a la adultez, se convierte en sentencia de muerte o esclavitud sexual. La belleza, que en cualquier otra sociedad sería fuente de alegría y orgullo, se convierte en maldición fatal. Y así, el imperio más sofisticado de América precolombina transforma sistemáticamente la biología femenina en destino trágico predeterminado. Una vez que una niña es designada oficialmente para la capacocha, el ritual se pone en marcha con la eficiencia burocrática característica del Estado inca. Todo está cuidadosamente planificado,
desde los itinerarios de la procesión hasta las ofrendas que la acompañarán en su tumba helada. No hay espacio para la improvisación, no hay posibilidad de cancelación. La maquinaria ceremonial del imperio se ha activado y no se detendrá hasta que la ofrenda humana esté congelada en su lugar designado. El ritual público comienza con una gran fiesta en la plaza central de Cusco, el ombligo del mundo andino. El Sapa Inca en persona, el Hijo del Sol, la deidad viviente que gobierna millones de súbditos, la recibe ceremonialmente. Miles de personas se congregan para presenciar el evento. El pueblo canta himnos religiosos y baila danzas rituales, supuestamente celebrando la generosidad incomparable de esta niña que voluntariamente entrega su vida para evitar sequías devastadoras, terremotos destructores, erupciones volcánicas y epidemias mortales que podrían arrasar el imperio. La niña seleccionada es vestida con las ropas más finas que existen. Túnicas de cumbi tejidas con hilo de vicuña, adornadas con patrones geométricos que representan el cosmos ordenado. Su cabello es trenzado elaboradamente según patrones rituales específicos. Es adornada con joyas preciosas, alfileres ceremoniales de oro y plata, brazaletes, collares de cuentas multicolores, plumas exóticas de guacamayo amazónico que representan el lujo extremo. En esos días específicos, es tratada literalmente como una diosa viviente, servida con los mejores alimentos, rodeada de reverencia. Pero cualquier observador con el mínimo de empatía humana puede ver la verdad detrás del espectáculo. Es una despedida elaborada. Es el banquete final del condenado. Luego comienza la peregrinación real, una marcha lenta y físicamente agonizante hacia los confines geográficos del mundo conocido. La procesión abandona ceremonialmente la capital imperial y se dirige hacia las montañas sagradas, los Apus, aquellos picos volcánicos que se elevan más allá de las nubes y que los incas creían eran moradas de espíritus poderosos que controlaban el clima, la fertilidad de la tierra y el destino de las comunidades humanas que vivían bajo sus sombras. Caminan durante semanas, a veces meses enteros, dependiendo de cuál montaña específica ha sido seleccionada para el sacrificio. La ruta atraviesa valles verdes, donde aún hay vida vegetal abundante, cruza ríos helados que bajan rugiendo desde los glaciares, pasa por pueblos donde la gente local sale a presentar ofrendas adicionales a la procesión. Gradualmente comienzan el ascenso implacable hacia la zona de muerte. A medida que suben en altitud, el paisaje cambia dramáticamente. El verde exuberante de los valles desaparece, reemplazado por el gris estéril de la roca volcánica desnuda. Más arriba aún, incluso la roca desaparece bajo el blanco cegador de la nieve perpetua. Estamos hablando de ascender a volcanes como el Ampato, 6.288 metros, el Yuyayaco, 6.739 metros, o el Yuyayaco, a más de 6.000 metros de altura. A esas altitudes extremas, el aire contiene menos del 50% del oxígeno disponible a nivel del mar. Cada paso se convierte en una lucha desesperada contra la asfixia. El corazón late aceleradamente como tambor de guerra, desesperado por bombear suficiente oxígeno a través de un cuerpo que está esencialmente ahogándose mientras camina. Los adultos entrenados de la procesión sufren terriblemente. Para una niña adolescente, el tormento es indescriptible, pero aquí es donde la crueldad sistemática del ritual se disfraza astutamente de misericordia religiosa. Para asegurar que la niña llegue efectivamente a la cima y cumpla su destino asignado sin colapsar por miedo o resistirse físicamente en el último momento, los sacerdotes que acompañan la procesión comienzan la sedación química sistemática. No es un viaje lúcido hacia la muerte. Durante el ascenso progresivo se le obliga a consumir cantidades industriales de chicha,
esa cerveza espesa de maíz fermentado. La mantienen en estado de embriaguez constante. Y más importante aún, le llenan continuamente la boca con hojas de coca. Masticar coca es común en los Andes para combatir el mal de altura, pero las dosis que recibe esta niña sacrificial son masivas, muy por encima de cualquier uso medicinal normal. Las hojas de coca contienen alcaloides que actúan como estimulantes y anestésicos simultáneamente, alterando profundamente la percepción de la realidad. Imagina su estado mental real mientras asciende hacia su propia muerte. Está borracha, drogada con estimulantes naturales, físicamente agotada por el esfuerzo extremo, sufriendo hipoxia severa por falta de oxígeno y congelándose progresivamente. La realidad objetiva se desdibuja completamente. El miedo instintivo se disuelve químicamente en una niebla mental impenetrable. Las voces de los sacerdotes que caminan junto a ella suenan lejanas y distorsionadas, como si vinieran desde debajo del agua. Probablemente experimenta alucinaciones vívidas causadas por la combinación letal de hipoxia cerebral y alcaloides de la coca. No camina conscientemente hacia la muerte, flota narcotizada hacia ella, apenas consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Cuando la procesión finalmente alcanza la cumbre designada, después de semanas de ascenso agónico, el ambiente es absolutamente alienígena. El frío es absoluto, mortal, penetrante hasta los huesos. La temperatura ronda los 20 grados bajo cero, incluso durante el día más cálido del verano andino. El viento no es simple brisa, sino una fuerza física tangible que corta la piel expuesta como cuchillas microscópicas de obsidiana. El aire es tan delgado que respirar se siente como intentar llenar los pulmones con vacío. Es literalmente la zona de muerte, donde ningún ser humano puede sobrevivir prolongadamente sin equipo moderno de montañismo. En la cima misma, los sacerdotes y asistentes han preparado con anticipación una plataforma ceremonial rudimentaria. Han excavado pequeños nichos o fosas, poco profundas en la tierra congelada y la roca volcánica, cavidades apenas suficientemente grandes para que una persona quepa en posición fetal. Alrededor de estos nichos han dispuesto cuidadosamente ofrendas adicionales, vasijas de cerámica conteniendo alimentos simbólicos, pequeñas estatuillas de oro y plata que representan llamas y alpacas, tejidos finos, herramientas miniatura. Llega el momento final, el punto de no retorno. La niña, apenas consciente debido a la combinación letal de alcohol, coca, hipoxia y agotamiento extremo, es invitada, o más honestamente, colocada físicamente, a sentarse dentro de uno de estos huecos excavados. Es posicionada en postura fetal, con las rodillas dobladas contra el pecho y los brazos rodeando las piernas. Es la misma posición en la que cada ser humano llega al mundo al nacer, y ahora será la posición en la que ella lo abandonará. Simbología circular de nacimiento y muerte fusionados. Se le envuelve el cuerpo cuidadosamente en mantos finos de lana para preservar algo de calor corporal temporalmente. Se colocan alrededor de ella las ofrendas finales, comida para el viaje simbólico al más allá, utensilios que supuestamente necesitará en su nueva existencia divina, figuras votivas que representan lo que deja atrás. Es un ajuar funerario elaborado para un viaje sin retorno hacia la eternidad congelada. En muchos casos documentados arqueológicamente, como el de la famosa doncella del Llullayaco, el final fue relativamente pacífico desde un punto de vista fisiológico externo. Simplemente se la dejó sentarse allí mientras el frío hacía su trabajo implacable. El alcohol y la coca, combinados con la hipotermia progresiva que invade su cuerpo, inducen un estado conocido como sopor hipotérmico.
es un sueño cada vez más profundo del cual no hay despertar. Paradójicamente, en las etapas finales de la hipotermia severa, las víctimas frecuentemente experimentan una sensación subjetiva de calor intenso, un engaño cruel del cerebro que se está apagando. Ella cierra los ojos pensando genuinamente que despertará transformada en el palacio dorado del dios Sol. Pero sus órganos vitales se apagan silenciosamente uno tras otro. Primero las extremidades dejan de recibir flujo sanguíneo, luego el corazón se ralentiza hasta detenerse. Finalmente, el cerebro se apaga. El frío convierte su cuerpo rápidamente en una estatua de hielo biológica perfectamente preservada. Sin embargo, las evidencias arqueológicas revelan dolorosamente que no siempre fue un proceso tan relativamente pacífico. En otros casos, como el de la momia Juanita encontrada en el volcán Ampato, la ciencia forense ha revelado una violencia mucho más directa y brutal en los momentos finales. Tal vez esta niña específica se despertó parcialmente del estupor narcótico en el último momento. Tal vez el terror instintivo de la muerte inminente rompió temporalmente la barrera química de las drogas y ella intentó desesperadamente levantarse, gritar, huir de la muerte que la rodeaba. La respuesta de los sacerdotes encargados del ritual fue brutalmente eficiente y calculada. No podían permitir que el sacrificio fracasara después de semanas de preparación. No podían dejar que ella escapara o se resistiera visiblemente, porque eso contaminaría simbólicamente todo el ritual. La solución fue violencia contundente e inmediata. Un golpe seco y preciso con una macana de piedra volcánica pesada, dirigido al arco superciliar derecho, justo encima del ojo. El análisis forense moderno de su cráneo muestra claramente la fractura resultante. El impacto causó hemorragia interna masiva. La luz de la conciencia se apagó instantáneamente. Ella no tuvo tiempo de sufrir prolongadamente. Fue un asesinato técnicamente eficiente, disfrazado de sacrificio divino. Sea por el frío gradual o por el golpe violento repentino, el resultado final es idéntico. La montaña sagrada reclama a su novia humana. La procesión desciende lentamente, dejando atrás un pequeño montículo ceremonial de piedras apiladas en la inmensidad blanca infinita. Abajo, en los valles y ciudades del imperio, la población celebra con festivales la ofrenda exitosa. Arriba, en el silencio absoluto e inhumano de la cumbre volcánica, una niña perfecta duerme para siempre, congelada literalmente en el tiempo, convertida por voluntad imperial en un objeto sagrado momificado, despojada permanentemente de todo futuro posible para comprar simbólicamente la tranquilidad temporal del presente político. Pero descendamos de las nubes heladas. Si la muerte ritualizada en la cima congelada era propagandísticamente presentada como la puerta dorada hacia la divinidad eterna, existía simultáneamente otro tipo de muerte dentro del sistema teocrático inca. Una muerte no reservada para las elegidas perfectas, sino precisamente para las caídas, para aquellas que fracasaron en mantener la pureza que el Estado exigía absolutamente. Una muerte específicamente diseñada no para el honor religioso, sino para la vergüenza ejemplar y el terror paralizante. El sistema imperial tenía una obsesión verdaderamente paranoica con la pureza biológica intacta de sus aclias. Ellas eran definidas legalmente como patrimonio sexual exclusivo del dios Sol Inti. Sus cuerpos virginales no les pertenecían a ellas mismas ni a sus familias de origen. Pertenecían al Estado teocrático que las había reclamado. Pero los seres humanos, especialmente adolescentes y adultos jóvenes encerrados durante años,
experimentan inevitablemente deseos naturales que ninguna cantidad de adoctrinamiento religioso puede eliminar completamente de la biología. ¿Qué ocurría si el deseo humano natural vencía temporalmente al mandato divino impuesto? ¿Qué pasaba si una virgen del sol era tocada sexualmente por un hombre mortal, ya fuera mediante seducción mutua o violación? O si se descubría mediante inspección física que había perdido su castidad en secreto, quizá en un encuentro clandestino con un guardia corrupto o con otro recluso. La respuesta del código legal inca es una pesadilla claustrofóbica que revela exactamente cuán lejos estaba dispuesto a llegar el Estado para mantener el terror como herramienta de control. La ley incaica era explícita y aterradora en su lógica teocrática. La sangre de una acla, al ser considerada legalmente sagrada por su conexión con Inti, no podía ser derramada directamente por manos humanas sin cometer sacrilegio. Por lo tanto, las mujeres que habían violado su voto de castidad no podían ser ejecutadas mediante decapitación, ni mediante apaleamiento público, ni mediante ningún método que involucrara derramamiento de sangre visible. Su castigo debía ser el borrado total sin contaminación sanguínea. Eran condenadas burocráticamente a ser enterradas vivas en cámaras subterráneas selladas. Imagina la escena con todos sus detalles horrorosos. Lejos de los festivales públicos coloridos y la música ceremonial alegre, la joven acusada de perder su virginidad es llevada en silencio por guardias armados a una bóveda subterránea previamente excavada o a una pequeña cueva natural en las afueras de la ciudad. No hay despedidas permitidas, no hay posibilidad de defensa legal. Solo el juicio frío e irreversible pronunciado por sacerdotes que actúan como extensiones del poder divino. La introducen físicamente en la oscuridad total de la cámara, y aquí reside la crueldad más psicológicamente refinada del sistema. Junto a ella, los verdugos dejan deliberadamente un pequeño cuenco de cerámica con agua y un puñado de maíz seco. No es un acto de piedad tardía ni de compasión humana. Es una tortura calculada diseñada específicamente para prolongar su agonía unos días adicionales más allá de lo que ocurriría si fuera sellada sin nada. Quieren que ella sufra prolongadamente el terror de la muerte inminente mientras consume lentamente esas provisiones mínimas. Entonces la entrada de la cámara es sellada meticulosamente con rocas pesadas y barro mezclado hasta crear una pared sólida impenetrable. El silencio se hace absoluto, total, asfixiante. Allí abajo, en la oscuridad más completa que un ser humano puede experimentar, aislada de todo contacto con el mundo exterior, la mujer pasa por etapas predecibles de tormento psicológico antes de la muerte física. Primero viene la desesperación activa. Grita hasta desgarrarse literalmente la garganta, creando sonidos que nadie escuchará jamás, porque las paredes de roca absorben todo. Rasguña la piedra y la tierra con las uñas hasta que se rompen y sangran, tratando inútilmente de excavar una salida que sabe racionalmente es imposible, pero que el instinto de supervivencia la impulsa a intentar. Luego viene el delirio causado por sed creciente, hambre y sobre todo el terror psicológico de saber que morirá lentamente sin esperanza de rescate. Finalmente muere por combinación de asfixia gradual causada por el aire viciado en un espacio sellado, deshidratación extrema cuando el agua se acaba, inanición cuando el maíz se termina e hipotermia si la cámara es suficientemente fría. Su cuerpo no es preservado ceremonialmente en hielo eterno para ser adorado como las vírgenes sacrificadas en las montañas. Se pudre anónimamente en la tierra oscura para ser deliberadamente olvidado por la historia oficial. Y para el hombre involucrado,
ya sea amante consensual o violador, el castigo es la aniquilación bíblica total. Él es ejecutado públicamente, por supuesto, generalmente mediante estrangulamiento para evitar derramar su sangre también. Pero la ira del Sapa Inca se expande cancerígena más allá del individuo culpable. La culpa legal es considerada una mancha contagiosa que contamina todo lo conectado con el criminal. La esposa del hombre, si está casado, es ejecutada. Sus hijos, incluso los infantes, son asesinados. Sus padres son eliminados, incluso sus animales domésticos, llamas, perros, cuyes, son sacrificados ritualmente. Su casa es demolida físicamente piedra por piedra hasta que no queda nada reconocible. Y finalmente, sobre los restos pulverizados de su hogar y sobre sus campos agrícolas, los funcionarios imperiales cumplen el castigo simbólico final. Esparcen generosamente sal, ese mineral que en dosis altas mata la fertilidad de cualquier suelo. Se aseguran ceremonialmente de que nunca más crezca una sola brizna de hierba en ese lugar maldito, convirtiéndolo en páramo estéril permanente que sirve de advertencia visual para generaciones futuras. El mensaje propagandístico para la población general es brutalmente claro e imposible de malinterpretar. El cuerpo de la mujer consagrada pertenece absoluta e irrevocablemente al Estado teocrático. Robarle sexualmente al Estado no solo te mata a ti individualmente, sino que borra tu apellido, tu familia, tu memoria y tu existencia misma de la faz de la tierra como si nunca hubieras existido. El miedo colectivo, y no la fe religiosa genuina, era el verdadero guardián más efectivo de la virginidad forzada en el Tahuantinsuyo. Volvamos finalmente al presente. Salgamos de la niebla histórica de la leyenda y la propaganda y entremos en la luz blanca y estéril de los laboratorios forenses modernos, donde la ciencia tiene herramientas que los cronistas españoles nunca tuvieron. Durante siglos, la historia de las Aclas y la Capacocha fue contada exclusivamente por dos fuentes: los cronistas españoles del siglo XVI, que tenían sus propias agendas políticas y religiosas, y la tradición oral andina, que mezcla inextricablemente hechos históricos con interpretaciones místicas. Relatos inevitablemente teñidos de misticismo romanticizado y propaganda estatal. Pero los muertos, cuando son preservados adecuadamente, no mienten. Y la biología humana tiene memoria química que puede ser leída siglos después. Hoy, la tecnología científica del siglo XXI nos permite interrogar a estas momias congeladas de una manera que ningún inquisidor español pudo hacer jamás. Los científicos han sometido los cabellos de la doncella del Yuya y Yaco y de la momia Juanita a rigurosos análisis isotópicos usando espectrometría de masas de alta precisión. El cabello humano crece aproximadamente 1 centímetro por mes, acumulando en su estructura proteica un registro químico detallado de todo lo que la persona comió, bebió, consumió e incluso de los niveles de estrés hormonal que experimentó durante ese periodo de crecimiento. Es esencialmente una caja negra biológica que registra automáticamente la vida de su dueño. Y cuando los resultados de estos análisis fueron publicados en revistas científicas, revisadas por pares, destruyeron completamente la narrativa romántica del sacrificio voluntario y pacífico. Los marcadores químicos isotópicos en el cabello revelan un cambio dietético drástico y súbito aproximadamente 1 año antes de la muerte. Estas niñas pasaron abruptamente de comer principalmente papas y granos, la dieta típica de campesinos de las tierras altas, a consumir regularmente carne de llama y maíz de alta calidad, alimentos reservados para la élite imperial.
Este cambio marca con precisión el momento exacto en que fueron arrancadas físicamente de sus familias campesinas y encerradas en el Aklahuasi, donde comenzó su transformación de niñas libres en mercancía estatal. Pero el dato científico más escalofriante y devastador moralmente es el cortisol. El análisis químico detallado muestra que los niveles de esta hormona específica que el cuerpo humano segrega automáticamente en momentos de pánico extremo, miedo intenso y estrés psicológico agudo, se dispararon exponencialmente en los últimos meses de vida de estas niñas. Los niveles documentados son consistentes con estrés crónico severo, el tipo de terror sostenido que experimentan personas que saben que algo terrible e inescapable se acerca, pero no pueden hacer absolutamente nada para detenerlo. Ellas no estaban caminando tranquilamente hacia la montaña con el corazón lleno de fe serena y aceptación religiosa como sugiere la propaganda imperial. No se sentían honradas ni bendecidas. Vivían aterrorizadas durante semanas o meses antes del final. Sus cuerpos estaban literalmente gritando químicamente en silencio mientras el ritual se acercaba inexorablemente. Sabían que el final horrible se aproximaba y sus sistemas biológicos estaban en estado de alarma constante. Además, la toxicología confirma definitivamente la sedación química sistemática. El consumo documentado de hojas de coca y alcohol aumentó masiva y exponencialmente en las semanas inmediatamente previas a la muerte, muy por encima de cualquier uso ceremonial normal o medicinal para el mal de altura. No era simplemente un rito litúrgico opcional. Era una necesidad operativa práctica para el éxito del ritual. El imperio tenía que mantener a estas niñas en un estado farmacológico de estupor narcótico profundo para que pudieran físicamente dar esos últimos pasos hacia la cumbre volcánica sin derrumbarse por terror paralizante o sin intentar desesperadamente huir cuando se dieran cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. La ciencia moderna ha hecho lo que la historia escrita nunca pudo. Ha dado voz química a las víctimas silenciosas. Y esa voz grita una verdad incómoda que destruye siglos de romantización. Estas no fueron participantes voluntarias en un ritual sagrado glorioso. Fueron niñas aterrorizadas, drogadas por la fuerza y asesinadas sistemáticamente por un Estado que valoraba la estabilidad política más que la vida humana individual. El Imperio Inca, con toda su grandeza arquitectónica y sofisticación administrativa innegable, construyó parte de su legitimidad sobre los cadáveres congelados de sus propias hijas más perfectas. Allí sigue la niña de la montaña, intacta, abrazándose a sí misma como hace 500 años. El hielo preservó su piel, pero ahora preserva también su verdad. No abrió los ojos entonces, pero hoy abre los nuestros. Su silencio congelado es la última voz de un imperio que prefería sacrificar a sus hijos antes que enfrentar su propio miedo a lo desconocido.